Él te está diciendo en esta noche, en este viernes: no temas de la oscuridad, del terror nocturno. Salmo 91. Que Él ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos, para que no tropieces donde vayas, para que ningún mal, ninguna virus te pueda tocar. Por eso no temas. No temas. No Buenos días, hermanos. Con esta preciosa adoración le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Usted que se viene anexando a esta transmisión, aunque el hermano dice viernes, hoy es lunes. Ocupamos sus adoraciones y sus alabanzas para este devocional. Estamos muy bendecidos por la adoración que trae nuestro hermano Alex Zamora. Así que en esta mañana que nos reunimos cada mañana y a veces con algunas interferencias, déjeme ponerme aquí, ya estamos al aire, déjeme ver, ¿todo bien? Sí. Le damos la bienvenida y gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, por estar en sintonía en esta mañana. Como siempre le recordamos que usted pueda compartir este mensaje en su muro, con sus amistades, con sus familiares, porque todo lo que nos ayude a nuestra edificación es importante y nosotros debemos hacer ese esfuerzo. En esta mañana, en este lunes, que le damos las gracias al Señor porque hemos podido tener unos días de descanso y de recuperar nuevas fuerzas y de poder también compartir entre nuestras familias y nuestros amigos, muy queridos, muy amados. Así que le damos las gracias al Señor y bendecimos también la vida de cada uno de ustedes que está en sintonía en esta mañana. Vamos a seguir con el tema de la semana pasada, pero antes de seguir vamos a orar. Ahí donde usted está, nos acompaña en oración, póngase de acuerdo conmigo y vamos a levantar este devocional delante de la presencia del Señor. Amén. Padre bueno que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre amado, por tu bondad y por todo lo bueno que tú eres, Señor, con nosotros. Tu misericordia, como dice tu palabra, es tan grande y poderosa. En esta mañana, Señor, nos venimos poniendo en cuentas contigo, porque tu palabra dice, Señor, que todos los días pecamos, todos los días fallamos. Por eso, mi Dios, te pedimos que tu sangre preciosa nos limpie de toda maldad. Y en esta hora, Padre, encomendamos este devocional delante de tu presencia. Como siempre te pido, Señor, que tú me des la gracia y el favor que me hace falta. Bendice la vida de mis hermanos que están en sintonía, que pongamos nuestro corazón ya dispuesto para poder absorber la palabra que tú nos traes el día de hoy. Que este devocional sirva para ponerlo en práctica, todo lo que tú nos estás enseñando. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Como siempre les recordamos los saludos de nuestros pastores, Gabriela y Germán Martínez, y también de toda la congregación de la Iglesia Obra de Miami. Déjeme tomar aquí, ya si usted tiene su cafecito, me voy a tomar un pequeño cafecito ya. Usted sabe que este cafecito es inmenso. Así que vamos a seguir con el tema, déjeme ver. Vamos a seguir con el tema Dios resiste a los soberbios. Y como decíamos la semana pasada, la soberbia es algo que todos en cierta forma la traemos. Pero el Señor viene a hacer esa limpieza en nosotros. Por eso es que es importante cuando nosotros nos sumergimos en su palabra, y lo vamos a ver en las doctrinas elementales, porque una de las primeras doctrinas que, aparte de todo el preámbulo que hacemos sobre el estudio de la Biblia, sobre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, habla sobre las 5 doctrinas elementales que cada cristiano debe tener ese fundamento, ¿no? Pero muchas veces que nosotros exponemos las doctrinas elementales, la gente no sabe de lo que estamos hablando. Y antes de pasar, vamos a ir a Hebreos 6, capítulo 6. Capítulo 6, dice Hebreos 6, pero antes del 6 vamos a leer un poquito más adelante, porque Pablo está hablando aquí del crecimiento en la madurez espiritual.
Así que esto no es algo que le compete a una sola iglesia. Nosotros que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, nos compete que nosotros debemos de crecer en la madurez espiritual. Como siempre decimos, a veces usted puede ver una persona 20 años en el Evangelio que lleva en la misma condición, 5 años, 3 años, 2 años, 10 años, 30 años. Un bebé, acuérdense que un bebé estamos hablando de un bebé de meses, un bebé que ya empieza a caminar, a los 2 años el bebé empieza a balbucear, ya a los 3 años el bebé empieza, ya deja de ser bebé, ya es un niñito un poquito más grande que ya empieza a formular oraciones cuando habla. Entonces por eso el cristiano también tiene un tiempo de crecimiento, no se puede quedar estancado. Acuérdense que cuando el Señor manda a Moisés a liberar al pueblo, una de las encomiendas que tenía era que el faraón dejara ir libre a su pueblo para que le sirviera. Y en ese caso nosotros que venimos del mundo que es Egipto, Dios nos trae a su luz admirable, no para nosotros quedarnos estáticos como cristianos, ni pensar que Dios lo va a hacer todo. Dios va a hacer conforme también nosotros vayamos moviéndonos, ¿no? A veces pensamos que Dios va a darnos toda la solución a todos nuestros problemas. No estoy diciendo que no, pero más sin embargo muchas veces nosotros le dejamos todo que Dios lo resuelva y Dios no lo va a resolver todo. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Ejemplo, si usted está pidiendo crecimiento espiritual, Dios no se lo va a inyectar en la cabeza solamente porque usted ore y usted le pida, si usted no pone una parte suya. ¿Y cuál es la parte suya? Que empiece usted a leer la palabra, que empiece a desear la llenura del Espíritu Santo para tener ese entendimiento en la palabra, para que tenga esa hambre y esa sed del Señor. Entonces Dios no lo va a hacer todo. Yo tengo que poner de mi parte, tengo que esforzarme, y muchas veces nosotros venimos al Evangelio y nos dejamos de esforzar en buscar del Señor, en buscarlo en oración, en buscarlo en su palabra, en tener esa confianza, porque obviamente tú te vas enamorando del Señor a medida que tú lo vas conociendo. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, eso es un despertar en tu ser espiritual, porque había una parte tuya muerta. Por eso cuando tú abres tu corazón, dice, a los suyos vino, a los suyos no les recibieron, más a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser sus hijos. Y nosotros no teníamos ese derecho, más sin embargo cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, nosotros tenemos ese derecho. Dice que Él se deja hallar por aquellos que no preguntaban por Él. Por eso firmemente creo que aquellos que, y me incluyo porque yo no era una persona que en un tiempo de mi vida buscaba de Dios, ni me interesaba nada de Dios, ni sabía ni cómo se comía, por decirlo así. De muy pequeña sí tenía ese hambre y ese anhelo, pero realmente estaba como ciega. Y cuando uno viene y Cristo impacta tu vida, cuando una parte, por eso siempre digo, cuando hay un encuentro con el Señor, ese encuentro lo cambia todo. Porque uno puede ser salvo, pero seguir todavía luchando con ciertas situaciones en su vida, ya sea de droga, de alcohol, y a lo mejor no son pecados externos, pero sí pecados del corazón, como lo que estamos viendo esta semana sobre la soberbia. Porque la soberbia, el Señor mira, cuando uno es soberbio, el Señor a uno lo mira de lejos. Y aunque estemos en Cristo, porque a veces pensamos, bueno, usted no se ha fijado que a veces uno no quiere mirar, pero bueno, mira a la persona y dice, bueno, esa persona es muy soberbia. Bueno, son áreas que nosotros tenemos que ir rindiendo delante del Señor, porque hay unas áreas que lo hemos visto en Gálatas sobre los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Y ahí hay un montón de frutos de la carne que si yo me pongo a meditar y si yo los tengo, obviamente los tengo, no puedo decir que es obvio porque la obviedad no es igual para todos. Y eso es algo que mi pastora me ha enseñado. Lo obvio para uno no es lo obvio para el otro. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar sobre los frutos de la carne y nos damos cuenta que ciertas situaciones nosotros tenemos en nuestra vida, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, pero yo tengo que buscar. Yo no le puedo dejar todo al Espíritu Santo. Y a veces no estamos diciendo que hay que escuchar las dos partes cuando hay una situación. Acuérdese que cuando damos un tema, yo me tengo que enfocar en mí, no en la otra persona. ¿Por qué razón? Porque a veces hay una prédica, ¿no? Como también le daba el ejemplo de la viejita. Muchas veces nos enfocamos en los demás que tienen que cambiar, pero la que ya nosotros hemos aprendido que el que tiene que aquí enfocarse en el cambio somos cada uno individual, personal.
Si es mi esposo y yo tengo que ver lo que a mí me compete, que yo tengo que cambiar. Y muchas veces tenemos esos puntos ciegos que no nos dejan mirar ni a la derecha ni a la izquierda. Por eso también en unos devocionales atrás hablábamos sobre esas personas que tú tienes esa intimidad, o también, como yo le decía, le puede preguntar a su esposo, pero no se enoje si él le dice algo. De la misma manera, marido, no se enoje si la esposa le dice algo, o vaya donde su pastor, donde su pastora, donde su... Uno puede tener un mentor, pero siempre recordar que su pastor es su cabeza, porque a veces, déjeme decirle, nosotros podemos buscar consejos en todo el mundo, menos en la autoridad que Dios nos ha puesto. No lo obviamos o lo pasamos por de lado. Entonces ahí nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro pastor es nuestra autoridad. Ahora también, a veces nosotros como ovejitas queremos que el pastor, cuando nosotros llamemos, él nos conteste, y no va a ser así. Nosotros tenemos que, Dios está obrando algo en nosotros que es la paciencia. Entonces tenemos que, cuando no es cuando ya right now, ahora mismo que yo quiero esta respuesta sobre mi vida, ahí entonces denota que tiene un problema y grave. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 5 versículo 11, y vamos a llegar hasta el 6, amén. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, pues que os habéis hecho tardos para oír, pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Si usted no lo sabe, si usted lo sabe, gloria a Dios, pero si usted no lo sabe, Pablo venía aquí con una enseñanza sólida para la iglesia. Pero cuando él mira a la iglesia se da cuenta que aunque ya ellos debían de ser maestros, porque ya había pasado un tiempo, y un tiempo que no digamos un tiempo prolongado, sino un tiempo específico, porque para Dios hay un tiempo específico. Mi pregunta que yo quiero que se haga el día de hoy: si usted lleva tantos años en el Evangelio y todavía está sentado en la banca, porque ya debiera ser maestro, no porque me da miedo, no porque no puedo, no porque tengo, no sé, por eso uno también se prepara. Uno tiene que leer la palabra. Ahora, no se puede enviar solo, porque el que solo se envía se va directo, como yo digo, al suelo. Cuando Dios te envía es una cosa, pero también tenemos que entender algo. Dios ha puesto a los que nos dirijan espiritualmente, porque son los pastores, quienes son los que van a rendir cuenta de las almas. No son las ovejas, no somos nosotros. Nosotros, si usted es líder de la iglesia, también tendrá una responsabilidad en la cual le toca y le compete delante de la presencia de Dios. Pero el trabajo que hace el pastor, que muchas veces nosotros lo minorizamos o pensamos que él tiene que tener la capacidad de extenderse como un chicle para todas partes. Y no, porque ayer escuchaba a mi pastora que le decía a una de las ovejas que cuando Dios le dio la instrucción a Moisés, si usted lo puede ir a ver en el Pentateuco, cuando él le da la instrucción a Moisés que pusiera la sangre, ¿cierto? Que si había una familia pequeña, se uniera a otra para poder compartir el cordero, y que la sangre la pusiera en el dintel de la puerta. Pero como ella le explicaba a una de las ovejas, que le decía: usted no vio a Moisés poniendo en todas las casas de Israel, amén, la sangre del cordero que había en ellos sacrificados. Él dio la instrucción que Dios le dio a Moisés, que es la cabeza en ese momento, y la cabeza lo extendió hacia el pueblo. Entonces nosotros nos hemos olvidado que la iglesia habla en sombra y tipos y figuras. O nos hemos olvidado o no sabíamos, porque esta que está aquí, cuando vino la enseñanza, no sabía ni entendía. Por eso, como cuando digo yo, cuando Felipe le pregunta al eunuco: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice: ¿cómo he de entender si no hay nadie que me explique? Amén, hermanos. Por eso, cuando viene una explicación, el eunuco entendió. Y así mismo me pasó a mí. Me siento como un eunuco, que en el momento cuando se me explica la palabra, entiendo y la agarro.
Por eso la palabra no es que sea difícil de entender, sino que muchas veces nosotros no nos dejamos enseñar. Entonces, ahí usted ve a Moisés dando la instrucción que el Padre le da a Moisés. El Padre le da a Moisés la instrucción y él la extiende al pueblo. Pero usted no vio a Moisés yendo por todas las casas haciendo lo que el Padre le mandó a hacer. Por eso cuando el pastor en este tiempo de pandemia que se ha evidenciado lo que en cada de nosotros había, en cada uno de nosotros había, y en los que no había, cómo vino el Señor a traerlo delante de su presencia, a ordenar sus caminos, porque así también se cumple la palabra que dice en Malaquías que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, para que cuando venga el Señor encuentre un pueblo bien dispuesto. En Lucas dice hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y la actitud de los desobedientes a la actitud de los justos, porque hubieron muchos hijos desobedientes, que no solamente estamos hablando el papá y el hijo físico, sino nosotros como hijos y nuestro padre tuvimos una actitud de desobediencia y el Señor nos trajo a esa actitud obediente, nos trae de donde nos sacamos. Entonces, usted nos ve, y vuelvo de nuevamente con el ejemplo de que le estaba dando de Moisés, en esta pandemia, aunque usted estuviera en el lugar que esté, en la enseñanza que usted recibió, porque nuestra cabeza es la pastora Gabriela, pero la cabeza de la pastora Gabriela es el pastor Andy. Todo lo que el pastor Andy ha entregado a través de su enseñanza, la pastora Gabriela nos lo ha entregado a nosotros. Y nosotros hemos podido desarrollar esa enseñanza. Y así me imagino que cada uno de ustedes que tiene una cabeza que es su pastor, pudo seguir esa enseñanza. Por eso tenemos que entender que mucha gente estaba en la iglesia por un ritual, ¿no? Porque iba, pero no estaba ahí 100%. Por eso es que es importante cuando nosotros enseñamos algo, que los sigamos, aunque no estemos en el lugar. Así mismo le pasa a usted con sus hijos, que cuando usted le enseñó a sus hijos, va a llegar un momento que toda la enseñanza que usted le dio a sus hijos, que cuando ya ellos se van de casa, ¿qué le toca hacer? Aconsejarlos, pero al final su hijo va a tomar una decisión. Son ellos los que van a tomar la decisión y ellos se van a equivocar o van a ser exitosos dependiendo de las decisiones que tomen por la enseñanza que usted les dio. Por eso, cuando usted ve a su hijo que hace ciertas cosas, como dicen las mamás, ¿no? Yo no le enseñé eso. Y también me acuerdo de mi pastora que dice que tiene muchos maestros. Un hijo, ¿no? Tiene muchos maestros. Tiene los maestros de escuela dominical, tiene los maestros del colegio que pasan 8 horas con ellos de lunes a viernes. Tiene los maestros si van a karate, si van a ballet, si van a danza. No tiene ninguna de esas clases. Bueno, tendrá unas clases de tutoría, tendrá a veces la gente que los cuida también. Por eso es que es importante que poner ojo quién los cuida a nuestros hijos. Por esa razón, aunque estamos en esta pandemia, nosotros tenemos que entender que tuvimos que poner en práctica en este tiempo todo lo que aprendimos durante tantos años en el Evangelio. Así le pasó al pueblo de Israel, que ellos pusieron en práctica lo que Moisés le dijo. Y esta es la instrucción que el Señor mandó, que las familias pequeñas se juntaran, que las familias grandes no, que mataran un cordero de tal especificación y que la sangre la pusieran en los dinteles de la puerta. Y ahí usted no vio, como le acabo de repetir, que Moisés pasó por todas las puertas haciendo eso, sino que él dio la instrucción. Imagínense, eran como supongamos, ¿no? 1 millón de personas. Hasta la última casa en el terrado tenía que llegar. Hasta allá la información. Entonces, a usted donde usted se encuentre, por eso dice que sale la palabra. Y la palabra, como siempre digo, es un espíritu. La palabra es un espíritu. Por eso cuando usted lee la palabra de una forma racional, uno dice, esta palabra no la entiendo. No quiere decir que después usted la entienda todo, pero no la entiendo. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo, ayúdame. Yo me recuerdo que agarraba aceite, porque el aceite es una demostración, ¿no? Y agarraba el aceite y me la ponía en la frente. Me la ponía en la cabeza, me la ponía en los oídos. Señor, abre mis oídos espirituales, no los carnales, esto que tengo mucha dificultad porque yo soy me duelen mucho los oídos a veces, sino los oídos espirituales, los que están adentro, que cuando usted lee la palabra dice, wow. Por eso dice aquí, porque el 5:13, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño.
Por eso muchas veces cuando el niño escucha algo, el niño, estoy hablando, el niño cristiano, no el niño pequeñito, escucha algo y a veces se escandaliza o no sabe y piensa, no, eso no es de Dios. No, porque es niño, no está acostumbrado a las conversaciones maduras. ¿Me entiende ahora? Cuando nos sentamos a la mesa y tenemos esas conversaciones maduras, no todo el mundo está listo para oír. Por eso al niño uno le dice, vete para allá porque esto no lo puedes escuchar. Porque el niño en su mentecita no está listo para escuchar. Y dice aquí, en el 14, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Esa enseñanza para los maduros traía Pablo, pero como él bien decía, ¿no? Que traía la enseñanza, es un ejemplo, ¿no? Debajo del brazo, aquí abajo. Pero cuando se da cuenta de lo que está pasando en la iglesia, guarda la enseñanza, la da vuelta y dice, bueno, vamos a sacar de nuevo el ABC, el A, E, I, O, U. Volvamos de nuevo a la base, al A, E, I, O, U, al ABC, como se dice acá en Estados Unidos, A, B, C, D, E, F, G. Vamos de nuevo a lo básico, para que cuando ya tengas lo básico de nuevo, tú puedas avanzar hacia la madurez, porque Dios no nos quiere que nosotros nos quedemos como niños. Como siempre dice la pastora, cuando hay un niño que no tiene un buen crecimiento, hay un problema en ese niño. Dice en el 6, por tanto, aquí viene lo importante, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, dice, avancemos hacia la madurez, dice, nosotros tenemos que avanzar hacia la madurez. También ocurre que a veces nos creemos maduros y decimos cualquier cosa de nuestra boca porque no estamos de acuerdo. Y está bien, no siempre vamos a estar de acuerdo, pero conforme a la palabra hay ciertas cosas que a nosotros nos habla. Y la soberbia es una cosa que nosotros tenemos que empezar a discernirnos de nosotros mismos. Dice, no echando otra vez el fundamento. Y este es el fundamento. Por eso las doctrinas elementales son importantes. El fundamento es la base de todo edificio, de toda casa, de toda compañía, de toda iglesia, de todo hogar. Los fundamentos son los padres, que si están bien cimentados en Cristo, usted va a tener un hogar, no estamos diciendo sin problemas, sin dificultades, sin que haya una pelea, de eso no se trata, porque a veces tenemos al evangelio como una cosa que es out of the mind, fuera de la mente, y no, van a haber sus circunstancias, va a haber usted que regaña a sus hijos, que los discipline, pero va a haber un fundamento. ¿Cuál es mi fundamento? Cristo, la roca inconmovible. Y aquí dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Este primer doctrina elemental, que es el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, ahí nosotros vemos un montón de cosas en las cuales nosotros tenemos que primero saber, porque muchos de nosotros, se lo digo, cuando yo vi el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, decía, Dios mío, ¿qué es esto? No cómo se come, sino que todas estas cosas que yo tengo que hacerme un escáner y empezarlas a sacar de mi vida, porque no me ayudan a mi crecimiento espiritual. Entonces, ahí donde uno tiene que empezar a... Déjeme escuchar aquí un poquito porque no sé si está saliendo bien o no está saliendo bien el audio, para que usted me diga, sí está bien. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que cuando uno era ciego en una área, pero ya Dios te lo muestra, tú dices, wow, gracias Señor que me mostraste esta situación en mí en la cual yo tengo que renunciar. Amén. Y sacarla de mi vida. Bueno, ahí usted puede seguir leyendo en Hebreos, que son las doctrinas elementales. Por eso les recuerdo, hoy lunes tenemos dos programas. Uno, Unidos es la llave, que estamos con el tema el matrimonio. Y hoy viene nuestra hermana Cristian y nuestro hermano Julio a hablar sobre su experiencia en el matrimonio. Amén. En siendo no cristianos y cristianos y cómo Dios ha obrado en ellos. Porque a veces, como decía la pastora, no a veces o generalmente, vemos esos matrimonios y los idealizamos, los ponemos en un pedestal y de repente cualquier cosita pasa, nos cae y dice, ay no, ya no creo en esa persona porque mira lo que pasó. Ahora no estoy hablando de pecados, no. Estoy hablando que todos los matrimonios pasan sus situaciones, sus vicisitudes,
sus problemas y también sus dificultades y sus desavenencias. Todos los matrimonios pasamos por eso. ¿Ve? Y después a las 8 de la noche tenemos doctrinas elementales. ¿Todavía está a tiempo? Sí, las doctrinas las hacemos por Zoom. Usted me manda un mensaje, nos manda un mensaje a la Iglesia Obra de Miami, nos manda un texto, un mensaje, lo que sea, porque cuando uno tiene hambre, mire, uno hace lo que sea, donde sea, para poder aprender. Amén. Así que vamos a seguir entonces con el tema. Vamos a ir a Lucas capítulo 1, verso 51. Dios resiste a los soberbios. Y ahí nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Porque muchas veces nosotros no nos vemos. Acuérdense como el ejemplo que yo le daba. Al amargado, ¿quién se ve que está amargado? Nadie. Yo no me lo veía. Me lo veía todo el resto de mis amistades, de mi pastora, todo el mundo, hasta mi marido. Pero claro, yo no tenía los ojos abiertos hacia eso. Dice aquí el 51, 1:51 dice, vamos del 49, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. El soberbio, el Señor lo esparce en el pensamiento de sus corazones, porque todo pecado se genera en el corazón. No es cuando ya la persona lo hizo, lo desarrolló. Para desarrollarlo es porque algo que venía pensando, lo venía maquinando, cómo lo voy a hacer, cómo voy a tramar esto, y muchas veces uno hace todo un plan y lo lleva a cabo. ¿Ok? No es que de repente yo, de la nada, ¡tling! Y lo hice. ¿Ok? Entonces, todo tiene un desenvolvimiento, un caminito. Por eso el soberbio aquí dice el Señor, ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Cuando Dios viene a obrar en nosotros y nos trae esa iluminación que es nuestro Señor Jesucristo, que gracias a Dios porque nos salvó, porque realmente los que estábamos en tiniebla y en sombra de muerte, sabemos de dónde el Señor nos ha rescatado. Y al que mucho ama, al que mucho se le perdona, mucho ama. Por eso muchas veces nosotros miramos a mí me encantan los testimonios. Porque cuando vemos de dónde Dios rescató a la persona, de dónde lo sacó, de qué vida lo rescató, cuando lo vemos que ha sido rescatado de las garras del enemigo, es tan precioso. Yo les contaba, estaba orando en la intercesión una de estas noches, porque estaba escuchando la historia de un hombre que él estudiaba en el Instituto Teológico. Su padre lo puso ahí no porque él quería hacerlo, porque él tenía una conducta tan deplorable que el padre dijo, bueno, mejor lo meto aquí para que él algo aprenda de Dios. Y ¿cómo será que este varón, este muchacho, porque era un muchacho, déjeme decir que era bien tramposo, tomaba, era jugador, vaya, un hijo que no era de mucho orgullo para su papá. Y en el lecho de muerte de su madre, cuando su madre, mire, muriendo, todavía el cadáver calientico, él agarró todos sus libros de teología y fue y los vendió. Y con ese dinero él se fue de parranda con sus amigos. Pero mire qué tan increíble, porque él no buscaba a Dios, más sin embargo, Dios se dejó hallar por aquellos que no preguntaban por él. Cuando él ya lo había como malgastado todo, engañó al padre, se hacía pasar por el padre para cobrar las deudas que el padre tenía a la gente que no que el padre le debía, sino la gente que le debía al padre. Él se hacía pasar y cobraba todo ese dinero para malgastarlo. Y entonces ya él había generado mucha insatisfacción en el corazón de sus padres. Y él se va, cuando la madre muere se va y empieza a malgastar todo ese dinero, ¿no? Pero una noche, va a una reunión. Y en esa reunión había un muchacho bien joven
y bien humilde. Estamos hablando humildad de dinero, ¿no? Pero este muchacho empieza a hablar de Dios y empieza una oración. Y era una noche de oración que tenía. Y ese hombre tiene un encuentro con Cristo esa noche, que lo cambió todo. Y él esperaba fin de semana tras fin de semana para ir a hacer reuniones de oraciones. Cuento corto, él tiene una carga por los desventurados, los niños desventurados, los que no tienen hogar, los huérfanos en Inglaterra. Y él empieza a levantar este ministerio y hace una casa, renta una casa y empieza con 10 niños, 20 niños. Él llegó a tener 2,000 niños. Pero le decía Señor, él oraba y empezó la oración para todo. Y una mañana dice que no tenía pan, no tenía para darles desayuno a los niños. Y él estaba orando y estaban preocupados los niños, ¿no? ¿Y qué vamos a comer? Y que los niños más cercanos, ¿no? Los más grandecitos. Y entonces tocan a la puerta. Y era el panadero. Y el panadero le dijo, el Señor me despertó a las 2 de la mañana. Sentí una carga tan grande en mi corazón. El Señor me despertó a las 2 de la mañana que horneara pan, le dice, para los huérfanos. Y horneó pan de las 2 de la mañana hasta como las 5 de la mañana. Horneó pan. Y le trajo el pan calientito. Y él, gracias a Dios. Y sigue orando. Y tocan de nuevo la puerta y le dice, llega el lechero. Y el lechero le dice, fulano de tal, no me acuerdo ahorita su nombre. Le dice, mire, el camión se me ha echado a perder fuera aquí de su casa. Y yo para arreglarlo, le dice, tengo que desocupar todo este camión con leche. No quiero tirar la leche. Entonces le quiero preguntar si usted quiere la leche para los niños. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios viene a hacer un cambio en nosotros. Lo más importante, cómo la oración cambia a la gente, cómo los encuentros cambian a la gente. 2, cómo Dios nos limpia, porque de ser un muchacho tan soberbio, tan arrogante, todos los calificativos que usted le pueda poner, pero cuando hay un encuentro, Dios esparce la soberbia que hay en nuestro corazón, porque lo que él pensaba hacer, al final Dios lo torna para otro lado y se transforma en este hombre de Dios, en lo cual le dio mucha esperanza a tantos niños huérfanos en Inglaterra. Y qué importante la oración. Por eso yo siempre digo que Dios trae la provisión del norte, del sur, del este, del oeste. Pero aquí, como decía Douglas Tenney, que lo vimos la semana pasada, dice, una de las peores formas de pecado es la soberbia. Considera a muchos como la base de todo pecado. Las distintas palabras hebreo reflejan la naturaleza de profundo arraigo y amplio alcance de la soberbia y la arrogancia, pues esas están relacionadas entre sí. Términos como la presunción, la vanidad, la vana jactancia y la altanería están dentro de lo que es la soberbia. Por eso el ser vanaglorioso, el ser jactancioso, el ser altanero, son actitudes que nosotros tenemos que tener cuidado. Mire lo que dice la palabra. Uno de los pecados más aborrecidos por Dios. Y vamos al Salmo 119, 21. Y a veces hay palabras que uno queda como, wow, Señor, qué fuerte esto. Porque cuando leí este salmo dije, ay, qué fuerte esto, Señor. Salmo 119, 21. Dice, tú reprendes a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Y déjeme decir, esta palabra es fuerte. Tú reprendes a los soberbios, los malditos. O sea que ya en la soberbia hay una maldición. Nosotros tenemos que tener cuidado. Dice, los que se desvían de tus mandamientos. O sea, no estamos hablando de alguien que estaba afuera. Estamos hablando de alguien que está adentro y se desvía de los mandamientos del Señor. Mire el Lucas ya 1.5 lo leímos. Primera de Pedro 5.5. Vamos a Primera de Pedro 5.5. Por eso hay la palabra que muchas veces nosotros la tomamos como pensamos que Dios solamente nos va a decir cosas muy bonitas, placenteras y estas palabras así como que las pasamos por alto. Así que ahí tenemos que tener cuidado. Primera de Pedro 5.5.
5:5 dice, asimismo vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todo revestido de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por eso, soberbia versus humildad. Y la humildad va a ser algo que también vamos a tratar porque es parte de lo que nosotros debemos de aprender. Acuérdese que el humilde no es el que se viste de una forma humilde. Amén. Hay varios conceptos que están un poquito equivocados. Aquí el Señor dice que los más jóvenes debemos estar sujetos a los mayores. Aquí hablamos de hijos, aquí hablamos de cómo los hijos tienen que estar sujetos hacia sus autoridades. Que en este tiempo vemos que muchas veces eso no se ve, o no se ve en mayor cuantía, porque no digo que no hay. Creo firmemente que hay jóvenes que son sujetos a sus padres, pero también vimos una gran mayoría en la cual no está sujeto a sus padres, y eso es una actitud de los últimos tiempos, donde la sujeción no es algo que se practica. Lo vemos de los padres, de los hijos hacia los padres, de los esposos hacia las esposas, de las esposas hacia los esposos. Uno dice, ¿pero qué tiene que ver? Sí, porque Cristo tiene que estar sujeto a la cabeza. Perdón, el marido tiene que estar sujeto a Cristo, que es la cabeza. Y la esposa al esposo, siendo el esposo sujeto a Cristo. Entonces, muchas veces vemos que esa línea no se ve. No vemos un marido sujeto a Cristo. Y cristianos, porque muchas veces vemos los maridos cristianos que no caminan conforme a los preceptos del Señor, porque la cabeza tiene que estar sujeto a Cristo. Más sin embargo, si vemos que ese marido le pide a la mujer que esté sujeto a él, pero él no aplica lo que dice la palabra, que esté sujeto a Cristo, porque Cristo jamás golpeó a la iglesia. ¿En qué sentido? Que la maltrató, la injurió, la desechó. No, vemos que, como dice, ¿no? El trato, no hay ese trato de cordialidad, ni de amor, ni de respeto. Entonces hay muchas cosas que hay que deshacerlas bien para entender, ¿no? Aquí dice que el Señor resiste a los soberbios. Una de las cosas que, si nosotros tenemos esas características, usted tenga presente que Dios nos resiste, pero dice que Él da gracia a los humildes. Amén. Mire lo que dice. Existe la soberbia diabólica de quien pretende escalar los cielos e igualarse a Dios. ¿Se acuerda? Estos ejemplos lo vimos la semana pasada. La soberbia diabólica que quiere escalar e igualarse a Dios. Vamos a ir a Génesis 3:5. Génesis 3:5. Le damos la bienvenida, hermanos. Gracias por estar en sintonía en esta mañana. Si usted escucha a los niños aquí, acuérdese que aquí es tempranito y los niños están ya, las más grandecitas en el colegio, pero los babies están por aquí. 3:5 dice, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Bueno, aquí de lo que está hablando, cuando el hombre estaba en el huerto y viene la desobediencia y causa la caída del hombre, porque dice, de todo árbol puedes comer, menos de ese no. Por eso Dios le dejó el libre albedrío. Ellos tenían que tomar la decisión de comer o no comer. Acuérdense, cuando se habla de un fruto es para que nosotros entendamos, pero en sí no es que agarró la manzana y se comió la manzana y por la manzana física, el fruto, ellos murieron, sino que ellos desobedecieron, ellos comieron una enseñanza que ellos no estaban todavía ready para tomar. No es que Dios no le iba a dar, pero no era el momento. Y aquí ellos desobedecieron a Dios, y la soberbia en la desobediencia a Dios le causó la caída al hombre. Mire lo que dice Génesis 11:14. 11:14. Eso también lo vamos a ver en las doctrinas elementales. Dice, déme un minutito. 11:4, no 11:14. Ve que yo a veces confundo los números. Dice, y dijeron, estamos hablando de la Torre de Babel, 11:4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos,
y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Los hombres se juntaron y se pusieron de acuerdo. Por eso cuando la gente se pone de acuerdo, en ponerse de acuerdo hay un poder aquí para lo malo. Entonces en la soberbia ellos quisieron hacer esa torre para llegar y conquistar. Más sin embargo, los planes de Dios son otros, porque siempre los planes de Dios son otros. Vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Está de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Segunda de Reyes 18. Segunda de Reyes 18. Dice 18, 33, 35 dice: ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado a su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfod? ¿Dónde están los dioses de Serfabaín, de Jena y de Iva? ¿Cuándo han librado ellos a Samaria de mi mano? ¿Quiénes de entre todos los dioses de estas tierras han librado su tierra de mi mano para que el Señor libre a Jerusalén de mi mano? Todos estos dioses, dioses diabólicos caídos, soberbios y todos los que le adoraban, porque obviamente todo lo que implica una adoración, eso lo hace un dios. Y aquí viene Dios los libró al pueblo de Israel de todos sus enemigos. Y ninguno de ellos fue más elevado que Dios. Amén. Vamos a ir a Isaías 14:11. Vamos a ir a Isaías 14:11. Del 11 al 15 dice: Han sido derribadas al Seol tus ostentaciones y la música de tus arpas. Debajo de ti las larvas se extienden como cama y los gusanos son tu cobertura. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Este lucero fue el que cayó. Este lucero es Lucifer, diablo, serpiente, Geliel, es un serafín, habla con sonidos de arpa, es una serpiente, una najá. Así que una víbora, la serpiente. Esto también lo vamos a aprender en doctrinas elementales. Este quería ser como Dios, este quería igualarse. Por eso dice que existe la soberbia que es diabólica. Este que se rebeló contra Dios. Él quería subir al extremo, a lo más alto, para asemejarse a Dios, para tomar el lugar de Dios. Y dice que cuando se vio de ahí, cuando el Señor lo vio, de ahí fue que cayó. Así que la soberbia, nosotros tenemos que entender que aparte que Dios nos resiste, hay una soberbia que es diabólica. La soberbia es diabólica y comienza en el corazón y nosotros tenemos que tener cuidado. Y mire, y si usted no se ve, como decimos, hasta por si acaso, así como David oraba: Señor, perdóname hasta de los pecados que me son ocultos a mí mismo, porque el que es soberbio no se ve que es soberbio. Entonces, perdóname hasta de los pecados que me son ocultos, porque muchas veces nosotros nos miramos como que estamos casi en la perfección. Entonces no, porque el único perfecto es Cristo. Y el que era perfecto, el que daba el sello de calidad, se cayó también, porque la iniquidad se halló en su corazón. Mire lo que dice, vamos a ir a Isaías 47, 5, 10. Esa enseñanza la vamos a ver en las doctrinas elementales, que se ve más extenso. ¿Quién era ese Lucifer, ese lucero? Y también quién era el de Ezequiel 28, porque son diferentes. Amén. Isaías 47, 5. Dice hasta el 7, hasta el 10.
Nuestro Redentor, el Señor de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate en silencio y entra en las tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán soberana de reinos. Estaba enojada contra mi pueblo, profané mi heredad, y en tu mano los entregué y no les mostraré compasión. Sobre el anciano hiciste mi pesado tu yugo. Hiciste muy pesado tu yugo. Y dijiste, seré soberana para siempre. No consideraste esto en tu corazón, ni te acobardaste de su resultado. Ahora pues, oye esto, voluptuosa, tú que moras confiadamente, que dices en tu corazón, yo y nadie más, no me quedaré viuda, ni sabré de pérdida de hijos. Pero estas dos cosas vendrán de repente sobre ti en un mismo día, pérdida de hijos y viudez. Vendrán sobre ti en toda su plenitud, a pesar de tus muchas hechicerías, a pesar del gran poder de tus encantamientos. Te sentiste segura en tu maldad y dijiste, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Yo y nadie más. Ahí, acuérdese que vuelve a decir el Señor, lo que empieza en el corazón, todo comienza en el corazón. Y de nada más después uno lo desarrolla. Por esa razón nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dice aquí, existe la soberbia de quienes oprimen a los pobres y desvalidos. ¿Existe esa soberbia? Sí. Que va contra los pobres y los desvalidos. Y estaba viendo unos documentales que me encantan de DW, que es un channel español y alemán y francés que hace muchos documentales. Entonces estaban hablando de un documental que cómo se hacen los cauchos, las ruedas. Y dice que es un negocio que ha estado proliferando muchísimo. Y los alemanes, antes de ir de vacaciones, que ellos viajan mucho en carro, para salir de paseo y viajar, que ellos siempre se preocupan en cambiar sus neumáticos. Entonces, las grandes compañías, que no las voy a nombrar aquí, pero las grandes compañías tratan siempre de tener que las materias primas no hayan sobre la mano de obra, que no haya mano de obra de niños. Y entonces ellos tienen ciertas regulaciones, pero cuando están las compañías que están aquí aquí arriba, ¿cómo regularizan todo lo que está abajo? Porque llegar hasta la materia prima, que es del árbol de caucho donde se saca el látex para hacer los neumáticos, fueron a investigar a este país, Tailandia, donde se sumergen en los campos para ver, ¿no? Y claro, ahí usted ve niños y la paga que no son ni $100 al mes. O sea que hay gente que vive en la extrema pobreza, ¿no? Y si hay lluvia no pueden trabajan de la madrugada hasta como las 12 del día. Y de ahí sacan del árbol, ponen unas copitas, hacen una injerción en el árbol y empieza a salir como una leche que es blanca de ese árbol. Y cuando se seca es un caucho. Entonces lo van sacando de un coco, ¿no? Lo van vaciando hasta que llegan ese es el productor, ¿no? Que tiene sus empleados ahí. Y agarra entonces eso, después se lo vende a un intermediario. Y el intermediario ante otro intermediario hasta que llega a las compañías grandes. Entonces le dice, ustedes se han dado cuenta que todavía hay mano de niños trabajando, porque lo que se ha querido siempre como sacar, erradicar, que los niños no trabajen, sino que tengan el derecho a la educación. Bueno, eso todavía hasta el día de hoy no existe. Todavía pasa que los niños pequeñitos todavía tienen que trabajar por la soberbia de los hombres, de la ganancia. Pero mire, una de las cosas que me quedó como tan terrible, porque la producción de cacao en
en algunos países donde han deforestado los bosques para traer esta planta, ha dejado prácticamente la falta de lluvia, porque donde hay el quiebre del sistema ecológico, ¿no? Viene un acabose en el medio ambiente, porque los animales se mueren, son exterminados, se tienen que ir los animales porque ya no hay las plantas que ellos comían. Y asimismo, no solamente los animales, porque vamos desde los insectos, desde las bacterias hasta recorrer, ¿no? Todo lo que son la gama de la parte de los animales donde ellos tienen para abastecerse, para alimentarse, porque algunos de ellos no comen solamente hojas, sino insectos y qué sé yo. Entonces, en el cacao, que hay una feria tan mundialmente grande en Europa, donde ahí usted come unos chocolates que son finísimos, carísimos, y hasta los más baraticos, ¿no? Entonces, también tienen muchas regulaciones y no permiten que los niños trabajen. Pero también, como desde las grandes compañías, intermediarios llegan hasta los productores y hasta los que recogen todos esos productos. Y se veían niños que, déjenme decir, me dio tanta tristeza por la soberbia de los corazones de la gente, por ganar más dinero, que tenían a niños esclavos prácticamente, porque los venden por $300, porque sus padres son tan pobres que $300 es una inmensidad de dinero. Y los que trafican a estos niños, y me imagino que le darán la mitad del dinero, porque no le darán todo, y venden a estos niños estamos hablando de 10 años, 7 años, 10 años. Y esto es como todo, como dijo el hombre. Tú vienes a comprar, es como cuando compras un animal, cuando compras una oveja, le dijo, así de claro. Como compras una oveja, hay diferentes ovejas. Hay algunas buenas y hay otras que salen malas. Entonces, estos niños tienen que trabajar por 5 años, prácticamente son esclavos. No les dan paga de su trabajo, sino que después le dan un pequeño terrenito donde pueden, como decía uno de los jóvenes que ya tenía 21 años, que estuvo trabajando como 6 años, sin paga, sin derecho a dinero, nada. Y al final el que lo contrató, el que lo compró, no lo contrató, el que lo compró le da un pedacito de terreno. Y él en ese año había sacado 1,5 sacos de cacao, que ese era su paga de todo el año, que eran como, supongamos, $100. Eso era para todo su año. Y yo decía, estos son los tiempos que nosotros vivimos, que nosotros estamos tan ignorantes, porque nuestra vida es nuestra vida diaria, comer, vestirnos, levantarnos, estudiar. Esto es nuestro mundo de 4 paredes, nada más. Claro, hay mucha gente que lucha contra los derechos humanos de estos niños. Pero ahí usted ve, porque todo el mundo quiere agarrar y se oprimen a los pobres, oprimen a los desvalidos, los exprimen y tienen una hambre solamente para ellos, porque viven, como decía también, había una pareja que dentro de los más pobres son los más pobres. O sea, usted sabe que también dentro de los pobres hay categorías. Bueno, esta gente estaba más abajo del nivel de pobreza. O sea, ¿hasta qué punto uno dice, wow, Señor? De verdad que cuando tú vengas, y me acuerdo de este niño sirio que le dice a los soldados, les voy a decir al Señor todo lo que ustedes me hicieron. Es un niño pequeñito. Y cuando uno ve ese video, el niño murió. Pero él le dice a la gente, yo le voy a contar al Señor todo lo que ustedes me hicieron. Por eso, como dicen, ¿no? Todo lo que nosotros le hagamos a un pequeño es como que se lo hacemos al Señor. Todos estos niños, no está a nuestro alcance llegar hasta allá y poderlos rescatar. Hay que orar por los más necesitados porque hay muchos. Y esta gente oprimen a los pobres y a los desvalidos, a los más pobres, a los pobres. Y véase usted en su país cómo oprimen a los pobres. Por eso decía el Señor que somos ricos en espíritu, que los pobres son ricos en espíritu. Y tú que te crees rico eres un pobre, desnudo, desvalido. Y la gente muchas veces no entiende. Por eso que hay que pensar que cuando la soberbia
es como una plaga que se empieza a extender por la soberbia, por la avaricia, y donde exprimen a la gente hasta lo máximo, porque muchos de ellos mueren. Así que por eso es importante que nosotros, por eso decía el Señor, una vez que te hayas saciado de la bendición, ¿no? Cuando te llegue la bendición, cuidado, no te olvides quién fue quien te bendijo, porque no nos podemos olvidar que fue Dios el que extendió su mano de favor para con nosotros. Bueno, mis hermanos, le doy muchas gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Vamos a orar en esta mañana para ya despedirnos y darles muchas gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Vamos a seguir viendo mañana sobre los puntos que nos faltan sobre la soberbia, para que nosotros aprendamos y por supuesto siempre poner en práctica, porque no solamente hay que oír, hay que ser hacedores, no solamente oidores, porque yo me alimento, me pongo gordo espiritual, pero no hago nada. No nos podemos poner solamente gordos espirituales, sino que tenemos que poner en práctica lo que nosotros aprendemos. Amén. Padre bueno que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra del día de hoy. Muéstranos, Espíritu Santo, si tenemos estas condiciones nosotros en nuestro corazón. Desde ya te pedimos perdón, así como David decía, perdóname, Señor, aún de los pecados que me son ocultos a mí mismo. Límpianos con tu sangre preciosa, Padre, y desde ya, Señor, recibe toda la gloria y toda la honra que solamente tú te mereces, Padre. Bendice a mis hermanos, cuídalos, Señor, protégelos de la peste que anda en medio del día. Y te damos muchas gracias, Señor, que tu ángel acampe, porque dice tu palabra, que él acampa alrededor de los que le temen. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Déjenme darles unos anuncios. Como ya les dije, hoy tenemos Unidos es la llave a las 6 de la tarde. Los esperamos hoy a las 6 de la tarde. Así que déjenme también poner aquí, tenemos la transmisión en vivo de nuestro servicio jueves 7:30. Tenemos jueves profético y domingo a las 10 de la mañana. Tenemos grupo de jóvenes que en 2 semanas más se reúnen. Tuvieron la reunión el día de ayer. ODM Kicks, que ahí están las enseñanzas. Tenemos las intercesiones que ya comenzamos hoy nuevamente, 9 de la noche. Terminamos las terminamos doctrinas elementales, vienen las intercesiones a las 9 de la noche y a las 2 de la mañana con mi persona. Tenemos escuela de liderazgo, que estamos aprendiendo sobre el carácter. Tenemos hoy las doctrinas elementales a las 8 de la noche, y también si usted desea dar un diezmo, una ofrenda, ahí usted nos puede llamar, nos puede textear, que podemos pasar su ofrenda para que hay algunos hermanos que nos han mandado algunos mensajes que no saben cómo hacerlo, pero ya usted se puede comunicar con nosotros para poder pasar su ofrenda. También le recordamos nuestro devocional el día de mañana a las 10 de la mañana. Que el Señor me los bendiga abundantemente, hermanos. Gracias por estar en sintonía.